Agradecer por esta actividad, digamos, de que han venido planteando esa idea de cuarto nivel. La verdad que me pareció muy bien, ¿no? La idea de hacer los jardines de la escuela, porque estaban en mal estado, se podría decir, ¿no? Ahora ya le hemos dado unos retoques, le hemos dado esa ilustración que necesitaban en el jardín, pero ¿no? Los materiales que hemos utilizado es ladrillo adobito y más que todo hemos utilizado las botellas, que eso era de reciclaje igual, ¿no? Hemos rescatado lo poco de cada idea que cada compañero ha aportado. Hemos tratado de rescatar las ideas que puedan hacerse con el material que teníamos. Ahorita nos estábamos enfocando directamente en el pingo de oro, ya que el pingo de oro creo que es más huerudo, por así decirlo, se da años redondos, prende con cualquier ramita o cualquier hoja que caiga. Ese es un dato curioso para que sepan todos. Queremos enfocarnos directamente en lo que es la planta para rellenarlo todo. Ese compromiso hemos hecho nosotros como compañeros al retornar al siguiente presencial. Los monumentos en piedra, ¿no? Tenemos como la tortuga, tenemos una libélula, tenemos aquí una mariposa, allá un nido, ¿no? de unos pajaritos, y aquí al centro, ¿no? También tenemos un pequeño juego didáctico. Ha sido desafiante, ¿no? Porque este jardín en realidad lo realizamos desde cero, ¿no? El CER no estaba realizado y esperamos, ¿no? Y confiamos en nuestros compañeros que van a lo van a mantener. A nuestro retorno nosotros nos comprometemos, ¿no? A mantener. Eso sería, ¿no? Nuestro pequeño jardín. Bien saben que nosotros tenemos como meta fomentar la medicina natural. En esta oportunidad vamos a hablar de un jardín muy distinto a todos los tradicionales que se ven, ¿no? Nuestro jardín se ha basado en la medicina natural, rescatar la medicina tradicional a través de nuestro jardín. Aquí podemos ver, ¿no? La variedad de plantas medicinales que tenemos. Mis compañeros se basaron netamente en remodelar y plantar nuevas plantitas. Como podrán ver, cada planta está identificada con su letrero. Aquí tenemos la sábila, el cedrón, boldo. Las que mayormente podemos utilizar ahorita son el cedrón y el boldo, ¿no? Ya que son buenísimos para el resfrío que vamos a estar enfrentando en estos meses. Asimismo para tratamiento de cutis, como ustedes saben, aquí hay un montón de chicas que les va a gustar eso. Deseamos de corazón que cuiden este jardín, ya que como cuarto nivel era una de nuestras metas cumplirla, ¿no? Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, ingeniero, licenciada, en la parte que nos tocó de salud ambiental. Como puede ver aquí en algunos lugares reciclamos las botellas para hacer más adornos. Algunas gomas les dimos segundo uso, los pintamos, como pueden ver las piedras igual. Adornamos aquí la banquita para que puedan sentarse. El letrero aquí le hicimos mantenimiento, la arreglaron nuestros compañeros, un pequeño letrero que quisimos poner. Cuidemos nuestro ambiente, teniendo una escuela más limpia, porque esta es una escuela de salud. Para ir así aprendiendo de aquí, salimos ya haciendo mantenimiento. Aquí aprendemos a hacer reciclado las cosas, mantener todas las cosas limpias para que cuando vayamos a nuestro puesto de salud hagamos lo mismo para enseñarlos, porque en algunos puestos de salud no hacen eso, y para que nosotros llevemos el ejemplo de aquí a otros lugares. Y eso sería todo de nuestro jardín que nos tocó hacer a nosotros. Creo que ha sido una idea muy bonita. Muchísimas gracias por haber participado. Se lo hace a favor de la escuela, ¿no? La verdad que estamos muy agradecidos con ustedes. Lo bonito es que se puede reciclar y eso es lo más interesante, ¿no? Que pueda haber aquí. Se nota, ¿no? La alegría. Y bueno, siente una emoción, ¿no? Al ver cosas bonitas. Muy bonito su trabajo. Y hemos visto también el trabajo en equipo que han realizado. Estamos agradecidos con ustedes, ¿no? Por participar, por ser creativos y poder utilizar lo que tenemos aquí en la escuela, ¿no? Que sigan con estas creatividades, con estas actividades para seguir mejorando la escuela, ¿no? Queda en manos de ustedes todas estas actividades. Estoy muy contenta. Les agradezco muchísimo por el empeño que le han puesto a cada espacio. Muchas felicidades a todos. Muchísimas felicidades. Tan bonito.